Yo quiero que usted me acompañe rápidamente a ver esas imágenes para ir entendiendo lo que significa esta secta mormona. Vamos a pedir al director que nos muestre. Generalmente, pues en los templos de los mormones, usted puede encontrar ese ángel ahí tocando como una trompeta. Es que lo que pasa es que ellos creen que un ángel llamado Moroni deja algunos pergaminos o tablas en la parte norte del estado de New York, y que estas tablas fueron descubiertas por un hombre llamado Joseph Smith, o por ejemplo, cuando se traduce al español, José Smith. De estas tablas o pergaminos, José o Joseph Smith, cualquiera de las formas que usted le quiera decir, él traduce el libro del Mormón, el cual viene a ser la base o la fundación de la doctrina de los mormones. O sea, no es la Biblia, es el libro del Mormón. Los mormones también consideran dos otros libros como los libros sagrados inspirados por Dios, que se llama Doctrinas de Pacto y La Perla de Gran Precio. En un libro llamado So What is the Difference, o ¿Cuál es la diferencia?, una persona o un autor de nombre Fritz Ridenour dice que la noche del 21 de septiembre de 1823, un jovencito de 17 años que se encontraba orando, supuestamente miró hacia arriba y se le apareció el ángel Moroni, que es esa figura que usted ve frente a la pantalla de su televisor, que es lo que está pues siempre en todos los templos mormones, o los templos mormones grandes. Moroni supuestamente le dijo al joven dónde encontrar unas tablas, o sea, un libro conteniendo el Evangelio eterno completo, según llamado, tal y como le fue entregado por su Salvador a los antiguos habitantes de América. De acuerdo con este joven, quien no era otro que Joseph Smith o José Smith, él obedeció órdenes del ángel y el siguiente día fue y encontró las tablas enterradas en una caja de piedra al otro lado de una colina llamada Cumorá, cerca de su casa en Palmyra, New York. Luego de un tiempo, Smith se escapó con su novia Emma y se mudó a Harmony, Pensilvania. Fue allí donde comenzó a traducir el contenido de las tablas. Supuestamente, pues eso es lo que se enseña. El mismo Smith confiesa no saber ningún otro idioma que no fuera inglés, pero alega que supuestamente dos rocas mágicas, que esas eran llamadas Urim y Tumim, le ayudaron a la traducción. Smith alegó que los originales estaban escritos en egipcio, caldeo, árabe y sirio, en esos idiomas, egipcio, caldeo, árabe y asirio, y que después de terminar la traducción y para cerciorarse que la traducción era fidedigna, él supuestamente dice y alega que la llevó al profesor Charles Anton de la Universidad de Columbia en New York. Según Smith, el profesor dijo que las traducciones de Smith eran mejores que todas las traducciones que él había visto en su vida. Eso por lo menos es lo que dice en el caso pues de La Perla de Gran Precio, según tenemos entendido en la página 52. En el caso pues aquí en nuestro programa, por lo menos yo ahora mismo pues tengo en mi posesión una carta del profesor Anton escrita cuando escuchó que había un tal o un supuesto Smith usando su nombre en un libro llamado Perla de Gran Precio. Vamos a leer en nuestro programa o vamos a citar en unas líneas lo que realmente pues este profesor escribe. Esto fue en New York en febrero 17 del año de 1834 en Ohio. Mire lo que dice. Él escribió: esa historia de que yo he ratificado la autenticidad de las escrituras del grupo de los mormones y de que yo he testificado que su original encontraba escrito en jeroglíficos egipcios es simplemente falsa. Eso fue lo que él dijo. Un día un campesino me envió unas notas las cuales intenté descifrar y me di cuenta de que no era más que una burla, una farsa. Le pregunté al joven que traía el mensaje de la procedencia de estos papeles después de escuchar la loca historieta. Así lo escribió, estamos leyendo lo que él escribió. Comencé a caer en cuenta de que esto se trataba de un plan para engañar a los inocentes pobladores del área. El papel consistía en caracteres retorcidos colocados en columna y obviamente preparado por alguien que tenía en sí varios alfabetos. Se pueden notar letras griegas, letras hebreas y romanas al revés. Hasta caracteres del calendario mexicano fueron incluidas.
Escuche esto lo escribió Charles Anton de la Columbia University, que supuestamente pues en el libro del Mormón, que se llama Perla de Gran Precio, lo hacen de referencia a él como que él se maravilló de que supuestamente Joseph Smith había hecho una excelente traducción. Vamos a ver nuevamente esta ilustración. Vamos a pedir al director que nos las ponche, donde pues se nos habla supuestamente de esa falsa revelación que tuvo Joseph Smith con este ángel. Así es que empiezan todas las sectas falsas, teniendo también revelaciones con ángeles. O sea, sin embargo, esta carta que acabamos de leer, publicada por el doctor Anton, fue publicada, no tuvo efecto, y el 26 de marzo del 1830, el libro del Mormón fue publicado, y lo que ha sucedido a partir de ahí, pues es historia. Otros dos testigos presenciales de las tablas, Oliver Cowdery y David Widmer, fueron poco tiempo después expulsados de la organización por robo y por fraude. Sin embargo, todavía son mencionados en todas las copias del libro del Mormón. ¡Qué increíble! Es verdaderamente este libro del Mormón, la palabra del Señor. Para que ustedes, estimados amigos que nos sintonizan, consideren por sí mismos si el libro del Mormón es la palabra de Dios. Yo quiero citarles el artículo 8 de los artículos de declaración de la fe del Mormón. Mire lo que dice, vamos a leerlo aquí directamente en nuestro programa. Dice: tú necio que dice, una Biblia, ya yo tengo una Biblia y no necesito otra. Y porque yo ya he dictado una palabra, no significa que no puede dictar otra. Por tanto, porque ya tengo una Biblia, no crean que ella contiene toda mi palabra, ni creen que yo he inspirado más palabras. O sea que la Biblia no es suficiente. Esa no es la completa palabra de Dios y tampoco es suficiente. O sea, gente, usen la cabeza. Vamos nuevamente a ver la imagen. Este es el fundador de la iglesia mormona, Joseph Smith o José Smith. En este caso, según unas historias contenidas en el libro del Mormón, según ellos alegan, los indios que se encontraban en América cuando Colón llegó son israelitas de piel oscura. Eso es lo que ellos dicen, en vez de descendientes de los mongoles, como han sostenido los antropólogos. En otras palabras, los mormones que tengan descendencia india, según ellos, dicen ser judíos o descendientes de judíos. Mira lo que dice Apocalipsis 2:9 en la Biblia. Yo sé lo mal que hablan de ti los que dicen ser judíos, pero no son otra cosa que una congregación de Satanás. Lo dice el Apocalipsis 2:9, no lo inventé yo. Según el libro del Mormón, otro grupo de estos primeros habitantes de las Américas pasó a Centro y Norteamérica, donde construyeron grandes ciudades, y Jesucristo los visitó desde los cielos en el 34 a.C. En aquella ocasión dice que Cristo les enseñó acerca del bautismo, la comunión, y les predicó el sermón del monte. Además de traducir el libro del Mormón, José Smith o Joseph Smith revisó y modificó la Biblia que hoy tenemos, la antigua versión de Casidoro Reina. Más luego Smith fue inspirado en varias otras oportunidades y entonces añadió capítulos al libro de Génesis. Entre estas supuestas revelaciones, Smith agregó que hubo un tiempo cuando Satanás intentó redimir a la humanidad, pero Dios lo rechazó, y que Adán fue bautizado por inmersión en agua. Yo no sé cómo es que la gente cree este disparate. Smith también añadió a Génesis 50 una profecía donde se anunciaba la venida de José Smith o de Joseph Smith. Y dice: y vendrá uno que yo mismo he bendecido, su nombre será Joseph Smith, y las cosas que él escriba traerán salvación a mi pueblo. O sea que estas son escrituras que son completamente sagradas para los mormones. La membresía de la iglesia mormona sobrepasa los 3 millones de miembros solo en los Estados Unidos. 7 de cada 8 mormones viven en Estados Unidos, la mayoría, pues, como conocemos, en el estado de Utah. Millones de miembros de este grupo han sido enviados a todos los continentes, supuestamente a evangelizar. A mí lo que me da es pena, jóvenes que están quemados en el sol como unos camarones, o corriendo, no en bicicleta, como también los habían mandado, que los había visto hace unos pocos años atrás,
o caminando en ese sol, perdiendo el tiempo hablando de algo que no tiene razón de ser. Estos misioneros, para que usted sepa, tienen que pagar todos los gastos. Los mormones son muy estrictos con el dinero de la iglesia. Los mormones enseñan que una de las más controversiales revelaciones de Joseph Smith, ellos vienen y enseñan una de las revelaciones que para nosotros pues viene a ser la más controversial de Joseph Smith, que dice: Dios mismo una vez fue como hoy somos nosotros los hombres, y ahora no es más que un hombre exaltado. Lo dice en el Diario de Discurso, volumen 6, página 3. Diario de Discurso, volumen 6, página 3. Ellos dicen: el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tan tangible como el que tenemos los hombres. Lo dice en Doctrinas y Pactos, capítulo 130, versículo 22. En su sermón, La divinidad del Padre, Smith dijo: la doctrina de la existencia de varios dioses es clara en la Biblia, tan clara como cualquier otra doctrina. Él dijo que esto se encuentra en toda la Biblia y que hay varios dioses y que esto no merece controversia. Él también añadió que la cabeza de todos los dioses ha designado un Dios para el trato con el hombre. Según los mormones, el pecado en el Edén no fue ni tan malo después de todo. De hecho, pues, ellos dicen que los mormones enseñan que era necesario que Adán y Eva pecaran. Cuando José Smith fundó la secta, él incluyó esta advertencia en su libro del Mormón. Él escribió esto, lo vamos a leer literalmente. Dice: ningún hombre deberá tener más de una sola esposa y no deberá tener concubina en absoluto. Jacobo 2:23. O sea, las enseñanzas curiosas de los mormones son que ellos dicen que Dios no es espíritu sino carne. Pues ellos también hablan un poco sobre la Trinidad. Ellos hablan también sobre el caso del pecado, y ellos pues también creen en el caso de los matrimonios múltiples. Lo que pasa es que hay iglesias que lo endosan, iglesias que no, y las que lo endosan lo hacen en privado porque ya es contra la ley en la actualidad. Después de unos años de fama, de adoración y control absoluto de la membresía de su grupo, Smith recibe entonces otra nueva revelación. O sea que la primera, ya supuestamente que él habla de tener una mujer, ya esa es nula hasta que él le dé la gana de inventarse otra. En realidad pues viene a ser su propia contradicción, y él escribe que la poligamia, o sea tener más de una esposa o concubina, está permitida para todos los miembros de nuestra organización. A la fecha de su asesinato, José Smith tenía 50, escúchelo bien, 50 esposas, y esta persona, Brigham Young, el sucesor de Smith, tuvo 27 esposas y tuvo 56 hijos. Esa persona que usted puede ver frente a la pantalla de su televisor, que lo sucede luego. Cuando la práctica de la poligamia impedía a Utah convertirse en uno de los estados de la Unión, en el año de 1890, uno de los oficiales de la iglesia mormona convenientemente viene y supuestamente tiene otra revelación en la cual Dios prohibía la poligamia. De acuerdo con las enseñanzas mormonas, Jesús no fue producido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, sino por la unión sexual y carnal entre María y Adán, cuando resucitó para este incidente. Eso es lo que ellos creen. Según los mormones, cuando la Biblia relata el milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino en las bodas de Caná, realmente se refiere a las bodas de Jesús. Esta persona, Brigham Young, el sucesor de Smith, escribe que Jesús se casó con las hermanas de Lázaro, María y Marta ese día, y que más luego se casa también con María Magdalena. En cuanto, pues, si en nuestro programa seguimos hablando a la iglesia reorganizada de los santos de los últimos días, esta es la que compone el mayor número, o el mayor de los grupos que se dividió, o en la que se dividió la iglesia original del Mormón. Fue fundada en Wisconsin en el año de 1852. Yo quiero que usted mire esas imágenes ahora. Ese es el sucesor de Joseph Smith o José Smith, que en la foto, vamos a ver la foto rápidamente hacia atrás, ahí en el pecho, yo quiero que usted mire claramente frente a la pantalla de su televisor, ahí en el pecho de esa persona, el sucesor de Joseph Smith de la iglesia mormona, él tiene en el pecho un símbolo masón, porque esta persona pertenecía también a la masonería. Mira aquí, y ahí nosotros ponemos al lado de la foto también en grande el símbolo
de la escuadra y el compás con la G dentro, que significa la inicial de la palabra gnosis, que es la G, para el caso, ¿verdad?, de la masonería. O sea, que esta persona también tenía que ver con la masonería. Nuevamente, Era el masón. sucesor de Joseph Smith, usted lo ve ahí con el símbolo masón en el pecho. Era un conocido masón. Aquí vemos nosotros ahora, ya para hablar en noticias de lo que es esta terrible consecuencia de esta secta mormona. Ese que usted puede ver ahí frente a la pantalla de su televisor era un líder de una secta mormona llamado Warren Steve Jeff, que sostuvo supuestamente, bueno, así lo definía él, matrimonios espirituales o eclesiásticos con una niña de 12 años y otra niña de 14 años. Esta persona había sido arrestado en Texas por agresión sexual, según reportes pasados. Esta persona de más de 50 años de edad, quien alguna vez estuvo también en la lista de los más buscados del FBI, fue arrestado y las autoridades afirmaban que en su iglesia fundamentalista de los Santos de los Últimos Días, las niñas eran forzadas a casarse con hombres polígamos mayores, o sea, de mayor edad. Flora Jessop, una de las víctimas de Jeff, Flora Jessop, ella dijo que lo que simboliza el juicio de Warren Jeff es que el juicio será justicia para cientos de niñas que han estado en la misma posición. En su iglesia era conocido como un profeta de Dios en la tierra. ¿Qué clase de profeta? A otros 7 hombres, miembros de su iglesia, que han sido acusados ya sea de acoso sexual o bigamia, se les dieron sentencias de 6 a 75 años de prisión. Este autoproclamado profeta de la secta mormona había sido inicialmente condenado a 10 años de prisión por complicidad en la violación de una niña de 14 años a la que, pues, como habíamos mencionado, él obligó a casarse con su primo de 19 años, por lo menos en este caso. Las autoridades del condado de Mojave habían presentado hace varios años cargos contra Jeff, quien permaneció durante 15 meses prófugo de la justicia y apareció en la lista de fugitivos más buscados de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, Federal Bureau of Investigation. Fue detenido en agosto del 2006 por una patrulla policial cerca de Las Vegas, Nevada, durante un control rutinario de carretera. De entre los cargos que afrontaba esta persona, este individuo, eran 4 por promover el incesto y otros 4 por conducta sexual con menores de edad, de 2 casos distintos en el año 2007. O sea que eso no fue en el 1800, estamos hablando ahora mismo en la actualidad. De acuerdo con esta pasada noticia dada por Mojave Daily News, el polígamo también tenía pendientes cargos por los mismos delitos en un caso en el 2005 y el fiscal del condado de Mojave, Matt Smith, había dicho que primero llevaría a juicio los casos de los que para aquel entonces había sido el año pasado y después decidiría si proseguir con el otro caso. La Iglesia Fundamentalista de los Santos de los Últimos Días es el principal grupo religioso polígamo del país. Es una rama encendida en el 1890 de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días o mormones tradicionales que se concentró en un recóndito enclave de la frontera entre Utah y Arizona. Los integristas mormones, alrededor de 10,000 en estos estados y sus alrededores, tomaron esta decisión de considerar que los cambios que los mormones tradicionales habían introducido en su credo, como rechazar la poligamia, se separaban de las enseñanzas verdaderas. Entonces, Jeff, encargado de decidir el número y la identidad de sus esposas o de las esposas de sus fieles, se hizo con riendas de la Iglesia Fundamentalista después del fallecimiento en el año 2002 de su padre, que se llamaba Rulon Jeff, que tuvo más de 60 hijos con al menos 20 mujeres. Por lo menos parece que para esta gente, las mujeres, ellos piensan que son conejos. Aquí usted lo puede ver. Ese es el caso cuando él figuraba entre uno de los 10 más buscados del FBI. Casi nada. Yo no he visto todavía en ninguna religión falsa que alguien sea o figure entre los 10 más buscados por el FBI. Y en este caso, pues los mormones se llevaron el premio gordo. Otra terrible noticia es eso que usted puede ver ahí en el caso de esas imágenes,
ya que pues existieron documentos presentados por las autoridades de bienestar social del estado de Texas que afirmaron que un rancho de un rancho se denunciaron prácticas de poligamia que era también escenario de abusos sexuales. La policía de Texas puso bajo custodia estatal a 416 niños, cáigase para atrás, evacuados del rancho después de que 139 mujeres abandonaron el lugar de forma voluntaria. El rancho fue objeto de una redada después de que una menor denunció que había sido obligada a casarse con un hombre del cual también tuvo un hijo. Según los documentos que se presentaron ante el tribunal de la localidad de San Angelo, las mujeres eran obligadas a casarse espiritualmente, porque esa es la palabra que dicen, con hombres mucho mayores que ella en cuanto llegaban a la pubertad. Además, se educaba a los niños para que perpetuaran el ciclo y se les privaba del alimento como medida disciplinaria. Mire qué clase de demonio. Los documentos indicaron que varias de las adolescentes que abandonaron el lugar o fueron evacuadas del rancho de más de 500 hectáreas estaban embarazadas, o sea, estaban encintas, y que los niños fueron trasladados porque corrían el peligro de sufrir abusos sexuales, emocionales o físicos. Según Lynn McFadden, del Departamento de Familia y Servicios de Protección del Estado, a muchas de las niñas residentes en el rancho se les exigía mantener actividades sexuales con adultos una vez que eran casadas, supuestamente espiritualmente con ellos. Además, se les exigía que procrearan lo más rápido posible y pues en una llamada hecha con un teléfono celular, una niña de 16 años de edad hizo la denuncia, afirmó que no se le permitía salir del lugar a menos que estuviera enferma. Según McFadden, también dijo que su esposo, el esposo de esta joven de 16 años que tenía 50 años, la golpeaba en el pecho y la sofocaba mientras otra mujer cuidaba de su bebé. También afirmó que la asaltaba sexualmente y que estaba embarazada de varias semanas. Las autoridades habían dictado una orden de arresto para uno de los líderes de la secta, identificado como Dale Barlow, quien se cree que está en Arizona. Según las autoridades del estado, aún permanece un número no determinado de hombres y mujeres en el lugar, que cuenta con un templo, una planta para la fabricación de queso, otra de cemento y una escuela, así como una oficina médica. Increíble. Es para que usted vea lo terrible que son esta secta. Bueno, ahora que he escuchado la noticia, yo quiero decir, esa noticia no la redacté yo, ni me la inventé yo, ni tampoco yo hice un fotomontaje de gente allí. Esa noticia es verdad. Y el que me quiera decir que no, la noticia habla por sí sola. Si usted quiere recibir la verdad, usted la recibe. Si no la quiere recibir, no la reciba. El problema es usted, pero estas cosas se hablan porque hay que confrontar con la verdad. La verdad hace libre. Yo estoy libre por medio de la verdad que es Cristo. Y Jesucristo nunca fue un polígamo. Vamos a seguir viendo estas imágenes nuevamente para que los que nos sintonizan tengan cuidado con esta gente. Ese que puede ver ahí nuevamente frente a la pantalla de su televisor es el caso de Joseph Smith, el fundador de esta secta mormona. Él nació el 23 de diciembre de 1805, 6 de abril de 1830 fue el caso del establecimiento de la doctrina mormona. Pero Joseph Smith nace el 23 de diciembre del 1805 en Charnon, Vermont, en los Estados Unidos de América. El lugar en donde viene a ser establecida la secta mormona es en New York. El padre de Joseph Smith, no tuvo éxito como agricultor en el estado de Vermont, trasladándose la familia a Palmyra, por así decirlo, ¿verdad? En español, en New York, en el año de 1815. Ahí se trasladan, donde tampoco prosperaron. El señor Smith, padre, creía en la brujería, dedicándose a la venta de adivinanzas o bendiciones. Lo dice en su biografía. La señora Smith creía en visiones, creía en apariciones y creía en sueños. Toda esta información
es extraída de la Nueva Enciclopedia Religiosa, en el caso pues de su autor Shaft Herzog, en el tomo 8, páginas 9 al 19, edición del 1959. A Joseph le gustaba buscar dinero y tesoros escondidos. Al intentar estafar a algunos ciudadanos mediante el uso de una piedra adivinadora, la corte local le halla culpable de ser una persona desordenada y un impostor. Este Joseph Smith se casa en el año de 1827, teniendo solo 22 años de edad. Este joven adulto anunció en el año de 1827 que un ángel cuyo nombre era, según el Moroni, que ya lo habíamos hablado al comienzo de nuestro programa, le había aparecido en una visión informándole dónde encontrar tablas de oro inscritas en jeroglíficos egipcios reformados. O sea que este engaño de estas piedras mágicas y de todo esto, ya él desde pequeño lo había practicado, y ya siendo un joven adulto, ahora para formar una religión falsa y traer a gente a esta falsedad, viene y se inventa estos cuentos. Juntamente con dos piedras cristalinas, que eran las que habíamos mencionado, Urim y Tumim, que se le había llamado él así, o Tumim, harían factible, supuestamente le iban a hacer factible descifrar el mensaje en las tablas. Smith inicia una supuesta tradición o traducción ese mismo año. Entonces, de ahí es que sale el Libro del Mormón. Mediante declaraciones juradas, copias de las cuales aparecieron en el Libro del Mormón, 3 varones, Oliverio Cowdery, David Whitmer y Martin Harris, testificaron haber visto con sus propios ojos aquellas tablas de oro. Años después, los 3 abandonaron a Smith, confesando haber cometido perjurio, pues según ellos las declaraciones que habían prestado eran falsas. El primer seguidor del joven Joseph Smith era el agricultor Martin Harris, quien había sido un universalista, bautista, presbiteriano y para el colmo, pues también podemos decir lunático, porque aseguraba haber viajado a la luna. Este mismo financió la primera edición la primera edición del Libro del Mormón, él mismo. A los 2 meses de la publicación del Libro del Mormón, ya se encontraba aproximadamente 40 personas que seguían a Joseph Smith, organizándose entonces así la primera iglesia. El título oficial que tomó usted sabe, bien modesto y humilde Joseph Smith fue vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, anciano de la iglesia mediante la voluntad de Dios el Padre y la gracia del Señor Jesucristo. Qué humilde. No era nada más que puro neófito, o sea, que sencillamente no sabía ni dónde estaba parado. O peor, en asuntos espirituales, pero se arrogó el título, tomó el título de anciano. O sea, disparate que propagan los mormones hasta el día de hoy, ya que sus evangelistas juveniles portan identificaciones que dicen anciano fulano de tal. O se es joven o se es anciano, pues una de las dos. Por lo menos en este caso, el decirse anciano tiene que denotar en el campo espiritual sabiduría. Y yo no denoto ningún tipo de sabiduría creyendo en las loqueras y disparates que alguien se inventó. Este Joseph seguía recibiendo revelaciones, según él, que le comunicaron el carácter y las metas de la naciente iglesia. Él supuestamente practicaba sanidades espectaculares. Dice él, 5 meses después de organizada la primera iglesia, Joseph envió a 3 varones en busca de la Nueva Jerusalén, la cual decía se encontraba en las fronteras de los lamanitas, una tribu ficticia de indios malos. En este caso, si seguimos hablando, en el año de 1829, Joseph anuncia que los apóstoles Pedro, Juan y Santiago, acompañados por otros mensajeros, le habían visitado con el propósito de conferirle autoridad sacerdotal, poder que le iba a capacitar para iniciar una nueva época del evangelio. Esta persona también, de acuerdo con las investigaciones de Todd Compton, o mormón fiel, Joseph Smith tuvo al menos 30 esposas. En el año de 1831, los mormones se trasladan a Kirkland, Ohio, donde muchos ciudadanos se armaron en su contra. En una ocasión, ellos se mueven violentamente contra Joseph, sacándolo de su casa y cubriéndolo con brea y pluma.
a pesar de tal oposición, la iglesia mormona seguía creciendo. Construyeron un templo imponente, establecieron un banco, circulando certificados bancarios con abandono. Enseguida fracasó el banco. Los airados acreedores atacaron, suscitando contiendas, motines y fuego, y en el año de 1838, Joseph con algunos secuaces huyeron al estado de Missouri, donde se había establecido una comunidad de mormones bajo el liderato de Edward Patrick, algo así. El día 4 de julio del año de 1838, en medio de una gran celebración, entonces viene esta persona, Joseph Smith, y pronuncia un discurso concluyéndolo con la amenaza de vengarse de sus enemigos. En aquel mismo año, para el día de sus elecciones, irrumpió más violencia a causa de los mormones. Este supuesto profeta gritó: seré un segundo Mahoma. Entonces es cuando estalla la guerra mormona en el estado de Missouri. El resultado fue que encarcelaron al profeta de la secta, y los santos de los guerreros de los últimos días, supuesto así se llamaban, se fugaron al estado de Illinois. O sea, mi pregunta es, ¿cómo es esto de que el segundo Mahoma? Porque esta exclamación descubre una mente muy alejada de Dios, porque Mahoma fue un falso profeta guerrero. De cierto, pues Joseph era lo mismo en una escala muy reducida. Para el año de 1840, habían aproximadamente 15,000 seguidores de Joseph concentrados por allá por Illinois. Aquel pueblo fue transformado, el pueblo de Nauvoo, en una ciudad teocrática autónoma, creciendo hasta ser la ciudad más grande del estado. Y él, pues, siempre humilde, él se adjudicó el título del rey del reino de Dios, esa persona, el Joseph Smith. Y bajo su mando se organizó la Legión Nauvoo, un cuerpo militar. Ese momento, el rey del reino, megalomaniático, se postuló para presidente de los Estados Unidos de América para las elecciones a celebrarse en el año de 1844, y sus opositores le acusaron de polígamo y corrupto. La milicia del estado de Illinois intervino encarcelando al candidato Joseph Smith y su hermano de carne, Hiram. El día 27 de julio del 1844 se enfurecieron algunos ciudadanos contra los dos hermanos, matándolos a sangre fría. Por lo menos el caso de esa ilustración que usted puede ver ahí es lo que habla en detalle sobre lo que sucedió allí. Joseph tenía 39 años de edad para ese momento. La iglesia mormona, por lo menos, significa iglesia que sigue al profeta mormón. Si nosotros venimos a hablar sobre este libro, que es el cordón umbilical de ello, el caso del libro del Mormón, este libro cuenta las supuestas peregrinaciones, batallas, etcétera, de los jereditas, los laminitas y los nefitas con sus descendientes. Según el relato en el libro del Mormón, los jereditas salieron de Sumeria después del fiasco de la Torre de Babel y viajaron al hemisferio occidental, donde se enfrascaron en guerras civiles que resultaron en la extinción de su raza, evento ocurrido aproximadamente 600 años antes de Cristo. Para aquel tiempo, según dicen ellos, llegaron los nefitas, habiendo viajado desde Jerusalén, pero su raza por poco se extingue en las batallas hacia fines del siglo V de la era cristiana. Siendo los remanentes de ella, los indios encontrados por los europeos que descubrieron América. Al resucitar Cristo, ellos dicen que fue al hemisferio occidental, donde predicó el evangelio a los nefitas, estableciendo entonces la iglesia entre ellos, tal cual en el día del Pentecostés en Jerusalén, mediante el derramamiento del Espíritu Santo y la institución de ordenanza, incluso un liderato semejante al que se formó de Jerusalén, al que se formó en Jerusalén. Pero los nefitas, según dice el libro del Mormón, no fueron fieles, quedándose eliminados. Mormón, el último de los profetas de los nefitas, fue encomendado a escribir la historia de lo acontecido junto con las profecías de aquellos tiempos, pero murió antes de terminar su proyecto.
Su hijo, llamado Moroni, lo prosiguió hasta acabar la obra en el año 420 después de Cristo. Escondió las tablas que contenía el manuscrito debajo de una peña en la colina Cumorah, cerca del pueblo de Palmira, en el estado de New York. O sea que el libro del Mormón abarca numerosos temas que intrigan a no pocas personas que habitaban los lugares que conoció Joseph Smith en particular. Por lo menos es el de origen de las distintas tribus de indios, eso intriga, encontradas en Norteamérica, América Central y Suramérica. Es notable que hasta una octava parte del libro se compone de textos tomados de la Biblia. Ante la pregunta si es Dios mismo el autor del libro del Mormón, por lo menos para los mormones, el libro del Mormón, ellos establecen que eso es la palabra de Dios. Sin embargo, en ese libro abundan los errores gramaticales y anacronismos en el libro. No hay prueba impugnable de que testigo alguno viese con sus propios ojos aquellas tablas de oro alegadamente halladas por Joseph Smith en la colina Cumorah en el estado de New York. O sea, tres hombres que ya los mencionamos, Whitmer, Harris y Cowdery, juraron haberlas visto y luego se retractaron y confesaron haber mentido. De haber existido, la pregunta es ¿por qué no enseñársela a muchas personas y conservarla? O sea, esto pues hubiera servido, pero es que es una falsedad, la doctrina es falsa. Todos los israelitas vieron las tablas de los 10 mandamientos cuando Moisés bajó con ellas en el monte Sinaí, si hacemos la comparación. Aquellas 2 tablas de piedra fueron conservadas y colocadas en el arca del testimonio como evidencia indiscutible de la intervención de Dios. Las tablas de Joseph son no son de piedra, sino de oro, decía él. En realidad, pues, era una mentira que jamás existió, o sea, que eso alguna vez existió, a lo mejor, pues, quizás sí existió, pero en su fantasía. Joseph Smith trabajó 2 años en la traducción de las tablas. La pregunta es, ¿por qué tanto tiempo? ¿No se encontraba supuestamente él con 2 piedras cristalinas para rápida traducción? ¿Se requiere entonces tanto tiempo para traducir un libro del tamaño del libro del Mormón? O sea que son cosas que la gente como que no se cuestiona o no piensa o no sé. Según el cuento, los nefitas procedieron de Jerusalén. Se deduce que de haber existido en realidad, pues eran israelitas y no egipcios. De ser así, ¿por qué escribió el profeta Mormón en egipcio reformado? O sea, esta lengua es sin duda pura invención exótica de Joseph. Es como las películas de fantasía que se hacen hoy en día, que inventan un idioma. En el año de 1812, Solomon Spaulding escribió una novela titulada El manuscrito encontrado. Trataba de los indios de América, girando en parte sobre una fábula intrigante que los identificaba con los descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. La novela fue presentada como si fuera la traducción de un manuscrito hecho por algún miembro de una tribu india antigua y hallado hacía poco en un tipo de colina que solían levantar los indios de Norteamérica. La novela de Spaulding pues no fue publicada. Sin embargo, cuando se publica el libro del Mormón en el 1830, la viuda de Spaulding, secundada por otras personas que tenían conocimiento de la novela, declaró que las 2 obras eran muy similares. O sea que el libro del Mormón fue un plagio de una novela ficticia. Es increíble y la gente cree en eso. Es importante que sepamos que el Espíritu Santo cumplió perfectamente la encomienda de Cristo de revelar a través de los apóstoles que el Señor mismo escogió toda la verdad para toda la era cristiana, completando y sellando el Nuevo Testamento antes de finalizar el primer siglo. Por lo tanto, es del todo imposible que el Espíritu de Dios haya actuado en el profeta Mormón o en el llamado profeta Joseph Smith, dando a los seres humanos un nuevo libro inspirado llamado el libro del Mormón, o también los otros inspirados que son Doctrinas y Pactos y la Perla de Gran Precio. Ya Dios dio toda la verdad a través de su palabra. Hay algunos errores doctrinales que rodean a los mormones y los queremos discutir en nuestro programa, por lo menos
en el 1853, Joseph Smith compartió con unos pocos de los más allegados a él una revelación que concedía a él, o sea, que le concedía a él, más quienes él probara, el derecho de tener más de una esposa. Luego lo enmendó. Brigham Young, el segundo presidente de los mormones, tuvo 25 esposas y 56 hijos. De eso ya habíamos hablado. El gobierno federal de los Estados Unidos de América prohíbe la poligamia y persiguió a los mormones que la practicaban. El día 25 de septiembre de 1890, Wilford Woodruff, para aquel entonces presidente de los mormones, hizo la siguiente proclamación: mi consejo para los santos de los últimos días es que se abstengan de contraer cualquier clase de matrimonio prohibido por la ley del país. O sea que no motivó en este consejo un genuino cambio de parecer, sino la acción del gobierno federal que anuló la incorporación de la iglesia mormona, confiscó sus propiedades, declaró que la iglesia constituía una rebelión organizada y rechazó recibir a Utah como estado para aquel tiempo. En el 1946, unos 20 mormones fueron encarcelados por practicar la poligamia. O sea que esto gira en torno a ellos. Brigham Young dijo lo siguiente de Cristo. Dijo que Jesucristo era polígamo. En cuanto pues a lo que podemos reflexionar sobre todo esto, esta gente tienen en su doctrina que ellos bautizan por los muertos. Una enseñanza de los mormones es que Cristo visitó a los espíritus encarcelados mientras estaba su cuerpo en la tumba y les enseñó el evangelio. Por lo menos eso es una realidad que dice en la palabra y lo dice en 1 de Pedro 3, 18 al 21. Pero en el caso de Jesucristo dice específicamente que él fue a predicarle a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé, y eso fue específicamente para hablarles del juicio que iba a venir, no para salvarlo. Entonces, referente a referente a esta mala interpretación, ellos llevan a cabo de forma vicaria, supuestamente, los ritos de la salvación, tales como el bautismo a favor de los que muriesen sin el conocimiento del evangelio. Entonces, esta doctrina de los mormones descansa en esta falsa interpretación. Considere que en los tiempos antes de la era cristiana, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. O sea, lo que yo no entiendo es cómo ellos pueden creer esto, porque si entonces se pudiera bautizar a favor de los muertos para salvarlos, pues entonces el infierno quedaría hoy en día vacío. Entonces Dios se contradice en lo que dice en su palabra de que hay solamente una oportunidad y luego el juicio, por lo menos para el caso de los que mueren en sus pecados. Estas personas también, pues como venimos diciendo, aceptan el libro del Mormón como la palabra del Señor, como una segunda inspiración, como que Dios tuvo que hacer otra cosa más aparte. Entonces, ellos creen también que las revelaciones divinas son continuas. Por eso ellos apoyan de que además de la Biblia está el libro del Mormón, la perla de gran precio y esas escrituras falsas que ellos tienen. Sin embargo, la perfecta ley, la ley de Cristo, ha sido revelada en su totalidad y nosotros como creyentes entendemos que el Nuevo Testamento fue sellado. O sea que en este aspecto nosotros podemos entender que todo esto es una falsedad. Hay gente hoy en día que defienden religiones falsas en donde están, que no saben ni la teología ni lo que predican, más que la gente que fueron y los visitaron a su casa, le hablaron todo esto, le dieron el café y que ellos van a su iglesia. Entonces defienden lo que no saben. Asesórese primero, entienda primero. A mí no me interesa lo que usted decida. Eso está en las manos de Dios, pero nosotros estamos aquí para hablarle la verdad. Es increíble que usted desperdicie su salvación creyendo en la fábula y en las loqueras de una persona que biográficamente se conoce como un pillo, porque eso es lo que fue Joseph Smith. Y tener más de una mujer. Bueno, si usted quiere tener más de una mujer, váyase entonces con los árabes por allá o con los palestinos y ahí se casa con todas las que quiere. Pero en la Biblia, cuando a mí me habla de que una persona podía antes casarse con más de una sola mujer a la vez, o podía estar casado con más de una mujer, es en lo que se llamaba, es en una dispensación pasada. Existe lo que se llama dispensaciones en el caso del trato de Dios para el hombre. Una dispensación
es un trato de Dios a la humanidad que incluye una forma de ser y una manera de vida diferente o distinta. La pasada dispensación se llamaba la dispensación de la ley, la presente la dispensación de la gracia. En la actualidad, por Dios y por la ley del mundo, se está permitido estar casado a la vez con una sola mujer.